La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. En Personal, tenemos los mejores precios en smartphones. Lleva un Samsung Galaxy J2 Prime a 3.399 pesos o un LG K4 2017 a 2.999 pesos. Creer o retuitear. Internet para que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Hola, hola, buenas tardes, señoras y señores. Aquí estamos en una nueva edición de Al Derecho y al Revés. Aquí en un día espléndido, todavía con la claridad del sol, con muchas noticias y novedades que son muy atinentes a la temática que abordamos en nuestro programa, con invitados de lujo. Hoy no solo tenemos un juez en actividad, que es el doctor Carlos Folco, que en un ratito vamos a charlar con él y sé que se va a quedar durante todo el programa compartiendo una cantidad de ideas y cuestiones sobre las temáticas profesionales, pero también que atañen al ámbito empresarial, que tiene que ver con las políticas futuras del país, tiene que ver con lo que hoy fue la convocatoria de alguna manera del presidente de la República, de alguna forma convalidado después de las elecciones del pasado domingo, y que está fijando de alguna forma cómo va a ser el lineamiento de la economía de los próximos tiempos y en materia tributaria en especial, y esto por supuesto tiene que ver con el invitado de hoy, la temática que vamos a abordar. Y señores, también tenemos un ex juez que es un poco el mentor de este programa, que se llama Eduardo Fabier Dubois. Él viene como un locutor, como un conductor más, pero la realidad Soy que es uno de los padrinos mágicos. Es el gran padrino es Claudio de Estefano. Y aparte es un salvador, porque cuando hace falta viene acá. No, fue así, nos pidió ayuda Alfredo, porque había quedado muy solo con el viaje de Alejandro y otros columnistas que no podían venir. Dijimos, bueno, vinimos, y hoy vinimos todos, vino Enrique Schiarchi también. Enrique, te agradecemos. A eso íbamos. Flavio Barenes nos sigue desde internet, que es su lugar habitual. Adalberto Buceto está muy estresado preparando su viaje a Europa, donde se va. Bueno, como sea. Alejandro Durkarov desde su viaje que nos está escuchando sigue en francés, decir, con traducción. Somos toda una barra, no sé si te vas dando cuenta, Carlos, abogados, contadores. Todos cobran sueldo, pero vienen muy pocos. Tal cual. Bueno, este es el programa número 37 de Al Derecho y al Revés. Y recalcamos esto de Al Derecho y al Revés, porque lo que tratamos es provocar la discusión, provocar el debate, provocar las distintas ideas o miradas de un mismo tema. Así que si esto lo logramos, estamos más que satisfechos. Exacto, o sea, salir del pensamiento único, del pensamiento hegemónico, del pensamiento oficial y dar otras ideas. Seguro. Y también vamos a tener, si se dan las comunicaciones a nuestro favor, el contacto telefónico con alguien que nos va a ayudar a pensar sobre temas de actualidad como los que inmediatamente vamos a comentar así muy rápidamente, que son los casos de tribunales de hoy, que son el caso de Vido en particular, toda una historia
bastante conmovedora, preocupante, pero interesante a la vez por todo lo que hay detrás de ello y por todo lo que hace a un cambio en el pensamiento o en el diseño de un país un poco distinto, un poco diferente, ¿no? Y también, de alguna manera, estaríamos, si se quiere, y entre comillas, juzgando a la justicia, es decir, cómo se está portando el Poder Judicial en los últimos tiempos, qué cambios hubo, por qué pasa lo que pasa ahora y por qué esto no ocurría hace 2, 3, 4, 5, 10 años atrás. Bueno, la realidad es que estamos, digamos, en estos momentos, en el Congreso, estamos estando presentes mientras se debate en el Congreso Nacional la posible eliminación de los fueros de un ministro, digamos, de gran trascendencia en todos estos años, que ha tenido el manejo, digamos, del 80% del presupuesto. Enrique, ¿o me equivoco? Ha sido prácticamente quien ha sustituido al ministro de Economía, ha manejado los fondos de nuestro país a su antojo y, bueno, ha hecho bastantes desquicios con todo esto. Hoy está con el dictado de la prisión preventiva de dos jueces federales por dos casos muy importantes de mucho dinero comprometido. Uno de ellos se habla de algo así como un perjuicio hacia el país de unos 7.000 millones de dólares, una fortuna, una estimación de valor que realmente nos hace muy difícil estimar qué representa esa Ahora cifra. todavía está amparado por el principio de inocencia, ¿no? Sí, corríjame, lo digo desde el revés. Claro. No, Todavía está amparado por el principio de inocencia. Yo hice la aclaración que se ha dictado la prisión preventiva, claro. ¿no es cierto? Por eso lo que hay que sacar es como una medida precautoria, lo diríamos acá con el doctor Folco, lo que sacaría sería una medida precautoria de apartamiento, ¿no? Seguro. Congreso. Seguro, pero ¿no? Yo diría que no es poca cosa, porque si dos jueces federales no solo disponen el procesamiento, sino también la prisión preventiva de un funcionario de esta categoría que actualmente reviste la calidad de diputado nacional, es porque las pruebas así llevaron a que realmente la cuestión no tiene una categoría menor, sino hay una responsabilidad penal bastante evidente a las miradas de estos jueces, que creo que no se pusieron de acuerdo para que en causas distintas y bajo miradas distintas dicten esa disposición, y frente a los ojos de todo el país, con resoluciones muy fundadas, que todo el mundo conoce porque fueron publicadas, las hemos leído en extenso o se pueden leer y analizar, así que tenemos que darle también cierta credibilidad. De momento que de pronto los jueces, digamos, nosotros lo podemos decir porque no somos funcionarios en este momento, los jueces se han puesto los pantalones largos de alguna forma y las barbas en remojo, si queremos. Creo que yo creo que son medidas muy serias, muy importantes, pero que aparte hacen falta, si son reales, si son fundadas, hace falta darlas. Hay que ¿Qué necesidad hay de suspenderlo, Alfredo? ¿En qué molesta? Yo no soy el que va a fundar cada medida y cada que situación. Pero la presidencia de Perón, segunda presidencia de Perón, preso, no sé. Yo te digo que haría si fuese preso Balbín, dos jueces peronistas, meten preso Balbín, o digamos, le sacan el procesamiento, y el Congreso tiene que decidir si le saca o no los fueros. Pues los fueros están para algo, ¿no? Están para evitar de alguna manera abusos judiciales bajo presión del Ejecutivo. Creo que es el sentido de los fueros. Lo digo como para repensar el tema. A ver, en el inconsciente colectivo argentino, Debido es culpable y debe ir a la cárcel. En eso estamos. Ahora, en el marco de las instituciones, esto es un blanco-negro, reconoce matices. Esos matices en este caso están muy claros y entonces no habría riesgo de arbitrariedad. Yo creo ¿Qué pensás vos? Yo creo que primero, los fueros existen no para amparar presuntos incumplidores de la ley penal, ¿Y para por qué llamarlo. Existen entonces? No, existen para darle la libertad suficiente al que tiene esos fueros de accionar
en su carácter, es decir, en este caso sería de diputado nacional, no como ex ministro siendo investigado, sino como diputado nacional actual, y decir lo que siente que tiene que decir para defender los intereses de quién, los intereses del pueblo. A la libertad de actuación como legislador. Ahora, déjame terminar la respuesta. Perdóname. Y el otro aspecto importante, por el cual creo yo que se dispone la prisión preventiva, en este caso de debido, es porque él cuenta con tantos medios económicos que son productos justamente de las investigaciones y de los hechos criminales que le están investigando. Acumuló tanto dinero, y esto siempre en un ámbito de la presunción, porque todavía no está la sentencia definitiva, que tiene la posibilidad de comprar absolutamente cualquier voluntad, que si se mantiene él en libertad y se maneja con soltura, como cualquier ciudadano, es posible que logre frustrar, utilizando esos medios económicos que ha acumulado, logre frustrar cualquier acción que se le está llevando a cabo. Pero déjame que me retiro lo dicho. No, pero antes de que se borre del YouTube. Tenemos en el teléfono a alguien que está anunciado en nuestra planificación del día de hoy, que es un ex gobernador de la provincia de Chubut, gobernador de hace ya unos cuantos años, que se llama Néstor Per. Néstor es un abogado, pero además en estos momentos ocupa un cargo, estando a cargo de una asociación, una entidad que nuclea a los funcionarios del poder, los poderes legislativos de todo el país, o sea, los legisladores, diputados, senadores de todo el país. Y él preside o está al frente de esta entidad. ¿Cómo estás, Néstor? Te saluda Alfredo Poprikin desde Al Derecho y al Revés. ¿Me estás escuchando? Muy bien, Alfredo, muy bien. Muy contento de estar hablando contigo frente a tus oyentes. Bueno, no son mis oyentes, sino que son gente que se atreve todavía a escucharnos y a seguirnos, pero son poquitos, así que somos el club de admiradores de Alfredo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Néstor, vos nos has comentado, y por eso un poco estamos pidiendo tu opinión, que en tiempos es decir, años atrás, tuviste la ocasión de conocer en persona a Julio Debido. Además te movés en un ámbito en donde los legisladores y el tema de los fueros que estábamos analizando recién con Eduardo Fabier Dubois hace unos momentos, ese es el tema en discusión, y creo que en estos momentos debe estar el Congreso reunido, o la Comisión de Asuntos Constitucionales precisamente reunida discutiendo el tema debido. Te queremos pedir tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Está bien que continúe siendo legislador? ¿Está bien que le quiten los fueros? ¿Los fueros para qué son? ¿Para qué están fijados? ¿Qué función, qué objetivo tienen? Acá hay que distinguir una cuestión, porque este tema se trató en su momento, pero se rechazó, y yo creo que hicieron bien en rechazarlo, porque no había intervención judicial. Ahora tenemos la intervención judicial y la justicia le pide a la Cámara de Diputados el desafuero para poder adelantar una investigación y para poder seguir adelante con un proceso. En ese sentido, creo que ahora habría que habilitar esta posibilidad de la justicia, lo cual no quiere decir que vaya una sentencia ser de una determinada manera. Ese puede ser un sobreseimiento, como puede ser, una condena, más allá de una sentencia absolutoria, una sentencia que lo condene. Correcto. Esto es una cuestión judicial, pero para que la justicia pueda seguir actuando y tomar el procedimiento que sea necesario, está pidiéndole a la Cámara de Diputados el desafuero. Y yo creo que en ese sentido, si yo fuera diputado, se lo daría. Esto no quiere decir que se esté anatemizando a nadie ni que se lo esté persiguiendo políticamente. Se está habilitando el proceder de la justicia. ¿Y por qué esta posibilidad, digamos, de tener fuero? Para precisamente, si no es la justicia, para que no haya una persecución política sobre nadie. Esto tiene una raíz histórica. En lo que se llamó la gloriosa revolución, que fue en Gran Bretaña, hacia finales del siglo XVII,
fue una posibilidad que el Parlamento le planteó al rey, que en su carácter absolutista tenía que darle lugar a que los diputados de ese Parlamento no fueran perseguidos por él. Y en ese sentido se estableció estos fueros. Históricamente viene ya de varios siglos atrás y es una defensa de la actuación de los diputados como tales para que puedan ejercer libremente las funciones que tienen. Tal cual, tal cual. ¿Y vos qué considerás, teniendo en cuenta el aditamento, que si se da curso por parte del Congreso a quitarle los fueros a Julio De Vido, automáticamente quedaría con la orden judicial de 2 jueces federales de ser encarcelado, de ir a prisión en forma inmediata? O sea, no se trata solo de quitarle los fueros o no para ser juzgado a fondo un funcionario y con todas las reglas del procedimiento penal, sino que además inmediatamente ya está establecida y está dictada la orden de su prisión preventiva. Bueno, esa es una parte del procedimiento penal. La persona que está realmente procesada puede estar libre o puede estar detenida de acuerdo a 2 cuestiones. Una, de que no altere las pruebas. Si se teme que se puedan alterar las pruebas, esa persona se la detiene. Y si se teme que esa persona pueda evadir la justicia, es decir, escondiéndose, fugándose, sí, también esa es una razón para mantener a esa persona detenida mientras dura el procedimiento, el proceso. Tal cual. Bueno, agradecemos muchísimo tu opinión, la verdad que nosotros la valoramos. También queremos destacar tu función dentro, que es un poco desconocida dentro de la asociación, que ¿cómo se llama? Decinos el nombre correcto de la entidad que estás ahora dirigiendo. Círculo de Legisladores de la República Argentina comprende a los diputados y comprende a los senadores en la actividad y a aquellos que han cumplido su mandato. Nosotros sabemos que hace muy poquito que asumiste esta responsabilidad, este cargo, pero decinos 1 o 2, no sé, objetivos inmediatos o fundamentales que tenés en mente respecto de esta asociación. El primer objetivo es, más allá de los partidos políticos, más allá de las parcialidades políticas, lograr un consenso frente a los grandes problemas del país para sus soluciones. Ese consenso se tiene que lograr fundamentalmente por encima, vuelvo a repetir, de cuestiones partidistas o sectoriales. Acá lo que necesitamos, y es fundamental para la Argentina, y para eso está empeñado el Círculo, es pasar por encima de diferencias circunstanciales buscando objetivos comunes que le solucionen los problemas a la República Argentina. Y eso se logra con diálogo. Para eso está el Círculo, buscando el diálogo día a día. El Círculo está también para lograr que en las aspiraciones de la gente se haga llegar a la Cámara de Diputados, por aquellos que lo quieran hacer, proyectos, contribuir a que esos proyectos se conozcan en cuanto a los procedimientos. Vamos a ver si en el futuro inclusive establecemos un posgrado, una posibilidad de derecho parlamentario, de conocimiento del derecho parlamentario. Mira qué importante. Tenemos muchas posibilidades de hacerlo porque tenemos materia gris que está empeñada en ayudar en esta materia. Bueno, otro día, Néstor, te vamos a hablar más en extenso, te vamos a invitar aquí al piso de la radio y hablaremos en extenso sobre estos temas, porque aparte se abre un periodo legislativo de cambios importantes, donde el tema de los consensos... Es muy rico. Hay debate y no nos debe asustar el debate. Lo que nos tiene que asustar es la incomprensión o en última instancia el sectarismo y la testarudez que tienen algunos en esta materia. Pero yo creo que lo importante es que los argentinos vayamos a debatir para encontrar los puntos comunes de acuerdo en los problemas que tenemos que afrontar. Bueno, muchas gracias. Te saludamos desde aquí y bueno, y esperemos que tus palabras se transformen en realidad. Hasta pronto. Gracias, Néstor. Buenas tardes. Un abrazo a ustedes y a todos sus oyentes. Muchas gracias. Adiós. Bueno, y aquí seguimos con la propuesta que estábamos haciendo
de introducir en esta temática no solamente la discusión de hoy, que es el tema fundamentalmente tributario, que es el campo de dominación de nuestro invitado, sino hacer una breve mención al caso de otro funcionario judicial, que es el juez camarista Freiler, que está siendo juzgado, que si bien todavía no hay resultados, porque se trata de la primera jornada de su enjuiciamiento dentro del ámbito del Consejo de la Magistratura, donde prácticamente todo el país está pendiente de las formas que adopte ese juicio, porque también hay cargos muy serios en contra del magistrado. Y esto va a colación de una serie de hechos que se vienen dando en estos días. Están pasando prácticamente a diario hechos sumamente importantes. Hace pocos días atrás fue apresado otro funcionario, el segundo de Debido, o así lo mencionan, que es Roberto Barata, la mano derecha del ex ministro tan poderoso, que ahora está siendo discutida su posibilidad también de prisión, pero el segundo ya fue apresado la semana pasada y ya está pasando sus primeros días en la cárcel, en la prisión, privado de su libertad. Son todos hechos muy serios que por un lado hacen, no sé, empalidecer la imagen de un país, pero por otro lado hablan de que de pronto los hechos serios de corrupción sobre los cuales se están llevando a cabo investigaciones se toman en serio realmente, se toman como se debe tomar, y que de alguna manera las medidas son de tamaña magnitud que de alguna forma hacen recapacitar frente a el gran conjunto de funcionarios que suceden en los cargos a estos que están de alguna manera siendo juzgados. Pero vayamos rápidamente, sin más palabras, a presentar acá a Carlos Folco, que le agradecemos al juez Carlos Folco, porque sí, señores, él es en estos momentos ¿juez de qué, Carlos? Juez Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias, es decir, entendemos en lo que es el cobro coactivo de los tributos, es decir, las boletas de deuda que emite la Administración Federal de Ingresos Públicos. Buenas tardes, Alfredo, buenas tardes, queridos amigos, verdaderamente un gran placer poder compartir esta mesa, que prácticamente es una mesa de café. Es una mesa de amigos. Claro, una mesa de amigos, eso me refiero, y con temas tan trascendentes con lo que van tocando, y que realmente tiene todo su hilo conductor. Es decir... Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, nos interesaría, por un lado, quizás una visión más directa respecto de tu trabajo o las dificultades que puedes encontrar o en qué se podía mejorar el sistema de ejecuciones. Sabemos que hay todo un debate respecto de ese artículo que disponía o dispone la posibilidad de ejecuciones administrativas. Bueno, ¿cómo está ese estado de la cuestión? O sea, ¿hasta dónde puede un organismo fiscal embargarme una cuenta bancaria, para decir algo horrible, sin la intervención de un juez? No, por supuesto, esto es inadmisible. Aquí lo que ocurre, debemos de partir de la base de cuál es el sistema jurídico que nosotros tenemos instaurado en Argentina. Y que tiene que ver, como decíamos, con lo que recién comentaban atinadamente. Es decir, acá lo que se requiere es la decisión de un juez, porque no se puede ser juez y parte en materia tributaria. Me parece sumamente interesante comentar, en principio, es que el peor impuesto es el que está y no se cobra. Lo que llega a ejecución son deudas que ya se encuentran firmes, consentidas y, siguiendo una vieja terminología que no es muy apropiada, pero sí está muy arraigada, pasada en autoridad de cosa juzgada. Eso, la cosa juzgada, siempre la reservo para la faz judicial, para la sentencia que proyecta precisamente estos efectos. Pero ya hay actos administrativos firmes. Entonces, la multa que nos impugnó es la sentencia del Tribunal Fiscal, es precisamente una DO que tampoco fue impugnada en tiempo y forma, es el cobro de una autoliquidación de impuestos y demás. Razón por la cual la ley, sabiamente, ha previsto un mecanismo de cobro sumamente breve y también limita de una manera significativa las posibilidades de defensa. Que esto la jurisprudencia se ha ocupado
de ampliarla. Todos sabemos que el actual artículo 92 solamente admite 4 defensas, que es pago total documentado, espera documentada, que tiene que ver con las moratorias, con los planes de facilidades que otorga el fisco, la prescripción y obviamente la excepción de inhabilidad de título, pero adviértase, basada en vicios extrínsecos de la boleta de deuda, quiere decir vicios de forma. Bueno, esto es tan cerrado, tan mínimo, que la jurisprudencia la ha ampliado, como dije antes. Y la primera que lo amplía es la Corte Suprema, una creación pretoriana, y dice, mire, por más rigor formal que se aplique, no cabe mandar llevar adelante una ejecución cuando la deuda parezca como manifiestamente inexistente. Sería el caso de una deuda condonada de oficio. Perfecto. Entonces, aquí surge la primer creación pretoriana, que es la inhabilidad de título por inexistencia manifiesta de deuda. Y nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los jueces especialistas que están a cargo de los 6 juzgados de ejecuciones fiscales y tributarias, cada cual con distinto criterio, pero hemos abierto este abanico de posibilidades defensivas. Se ha hecho lugar a excepciones de litispendencia, a excepciones de cosa juzgada, a la defensa de inconstitucionalidad. Podríamos seguir hablando actualmente de la vieja sine actione aquí, es decir, la capacidad de ser contribuyente, que equivale a la excepción de una excepción particular, en cuanto faltaría la capacidad de ser sujeto pasivo del impuesto, y así sucesivamente. Pero concretamente, y llegado a este punto, y se mantiene en el texto de la ley 11683, facultaba al entonces llamado agente fiscal, hoy se lo conoce como representante del fisco. La ley no modificó su terminología, se modificaron todas las normas internas de la administración fiscal, a que de motus propio trabe embargo en los bienes de los contribuyentes presuntamente deudores. Bueno, aquí viene el choque frontal con la Constitución. Decía un viejo profesor de Salamanca que tuvo Eusebio González García la enorme gentileza de prologar algunos de nuestros libros, decía, los principios constitucionales no son floreros bonitos para adorno de ninguna mesa. Y esto viola manifiestamente el derecho de propiedad. Y lo viola por donde se mire, es decir, esta es una facultad reservada a los jueces y también implica quebrar esta división de poderes grabada a fuego en la Constitución, que incluso es mucho más rígida que la propia Constitución fuente que los Estados Unidos, porque sabemos que la separación de poderes la toma de la Constitución de Cádiz, de la famosa PEPA, ¿no es cierto? Disculpe, una preguntita quería las que hacerle. guste. Muchas veces también dentro de lo que es el procedimiento de ejecución fiscal que usted, digamos, explicó, está el tema de que la ejecución se hace a partir de una boleta de deuda emitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos, y esa boleta de deudas a veces surge, como digo yo, de una máquina, ¿no es cierto?, de una cuenta tributaria armada por un analista de sistemas, donde a veces hay ciertos errores, y yo he escuchado, digamos, de muchos contribuyentes que se quejan que le embargaron la cuenta bancaria, por ejemplo, por una deuda que al final resultó inexistente. ¿Usted qué opina en cuanto a cómo podría, digamos, solucionarse o mejorarse el sistema para evitar estas injusticias? Bien, dos cuestiones. La primera, que me parece oportuno recordar tomando en base la pregunta federal de tu búsqueda anterior, que tiene que ver con esto, es el hecho de que nosotros en el juzgado, a los pocos meses de haber asumido, declaramos de oficio la inconstitucionalidad de esa norma, de esa facultad del agente fiscal. Esto luego fue validado por la Cámara y en definitiva lo declaró la Corte en la famosa causa Intercorp. Queda como nota marginal lo que comentábamos fuera de micrófono, que la agencia de recaudación de ARBA de Buenos Aires sigue con su código fiscal, porque esto es el efecto dominó, lo tiene la ley 180, también eso sigue utilizando este embargo administrativo. Y ahora sí, entrando concretamente a esta pregunta sumamente medulosa, Enrique, que recién formulabas, obviamente hoy nos manejan los sistemas. Hoy en día desapareció un control manual y el sistema comete muchas veces errores. Incluso nosotros hemos puesto, recién mencionábamos algunas de las excepciones, y pongo como ejemplo la litispendencia. Se desmembra una agencia
y en la base de datos de las dos agencias queda cargado el mismo contribuyente, razón por la cual la agencia nueva le emite boleta de deuda y la agencia vieja también. Son errores sistémicos. Esto es una cuestión muy particular. A mí me consta el esfuerzo permanente que realizan desde la administración para evitar este tipo de error, pero puedo decir que lamentablemente muchas veces se da precisamente por la complejidad en la carga de datos. Ejemplo, existen aplicativos con más de 200 ítems y bastaría que el contribuyente equivoque uno para que se tome como inexistente una deuda que está pagada. Bueno, esto fue lo que motivó en su momento la inclusión de un parrafito en el artículo 92 donde dice, bueno, que los pagos no comunicados, mal imputados, no servirán con paro por excepciones, pero siendo la primera vez en la cual se comete este tipo de error, corresponde una exhibición de costas. Bueno, en realidad la boleta de deuda está mal librada. Y lo que yo siempre desde nuestras cátedras hemos pregonado es que en realidad el libramiento de la boleta de deuda es un acto administrativo, y como todo acto administrativo tiene que venir precedido de un procedimiento administrativo regular, y ese procedimiento administrativo regular debe desembocar en materializar en un instrumento, en este caso la boleta de deuda, una deuda que sea verdaderamente exigible. Los errores se cometen, algunos se subsanan en sede administrativa, porque hoy en día, por ejemplo, el pago. Yo tengo la enorme distinción, digo yo, para mí ha sido una gran escuela haber trabajado dentro de la administración tributaria, donde presté servicio durante casi 30 años, ¿no? ¿Cambió tu cabeza de esa época hasta ahora? Antes querías cobrar todo y ahora como juez sos un poco más ecuánime. Tengo menos pelo que en aquel entonces. Más allá de las chanzas, lo cierto es que en la administración tributaria hay un cierto verticalismo, es decir, es una institución que obedece a criterios rectores que imponen... Y el objetivo es recaudar, digamos. El objetivo es recaudar, claro. Exacto. Yo siempre, si usted me pregunta cuál es el objetivo de la administración tributaria, yo digo la aplicación ética de la ley, porque yo no puedo correr una coma a la ley para agregarle 0 a la recaudación, pero evidentemente hay una tendencia natural a hacer interpretaciones extensivas de los hechos imponibles. También creo que hay un sistema de retribución de funcionarios según recaudación. Claro, el llamado fondo estímulo. No, el llamado fondo estímulo. Claro. Está muy bien desde cierta óptica, pero desde otra llevaría en caso de duda, tratar de recaudar, ¿no? Sí, por supuesto. Y hay una cuestión, eso volvemos a reiterarlo, lo establece, ¿no es cierto?, la normativa en vigor. Parte del porcentaje de recaudación va al bolsillo de los funcionarios. Pero incluso hay un anacronismo que es el famoso solve repete. Y que en las provincias... Explica qué es el solve repete para las amas de casa. Pero que muy breve porque tenemos que ir a la pausa. ¿Cómo no? Perfecto. Es simple. Pague primero, discuta después. Ahí está. Sí, señores. Vamos a una pausa y vamos a seguir porque... pausa primero, discuta después. Claro. Quiero decirles antes de ir a la pausa que Carlos Folco, que él nos lo ha dicho, tiene más de una docena de libros escritos sobre temas fundamentalmente de procedimiento tributario, temas tributarios de ejecución, etcétera, etcétera, de distinta naturaleza. Pero además es un académico destacadísimo, con conferencias permanentes que no solo dictan en las universidades del país y en todos los foros relativos a temas tributarios, sino en el exterior es permanentemente invitado a distintas universidades y foros y nos representa como uno de los principales exponentes en la materia tributaria. Así que hoy... Y gran asistente a congresos. Y nos damos un gran lujo de distintas suertes. Así que vamos al corte y enseguida retomamos los temas. No se vayan, que prometemos viene lo mejor. Un tratamiento más sencillo del tema. Viene lo mejor. Bueno, gracias. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video.
Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. En Personal, tenemos los mejores precios en smartphones. Lleva un Moto C Plus a 3.499 pesos o un Huawei GW a 4.499 pesos. Creer o retuitear. Internet para que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Estamos de nuevo en el aire. Qué rápido. Sí, pasa volando el tiempo realmente increíble. Pero tenemos una noticia que estamos viendo en las pantallas de los televisores en este momento, que uno de los funcionarios más destacados de aduana, y tiene esto que ver con el tema tributario, que es Gómez Centurión, deja esa cartera o deja esa dependencia, digamos, recaudadora, para pasar a una función diferente, a un ámbito distinto, que es el Banco de la Nación Argentina. Queremos ver esto a qué obedece, si es una estrategia que tiene que ver con las elecciones del pasado domingo, o bien se relaciona con alguna problemática previa del funcionario. En fin, veremos, será algo que se irá aclarando a través de las horas. ¿A quién estaría reemplazando? No sé, si me parece que está ocupando un cargo que está vacante. Como director adjunto de la aduana, cuando se produce la momentánea separación de funciones del director, de Gómez Centurión, sí, desde el Ministerio de Economía promueven, y bueno, obviamente mediante un decreto del Poder Ejecutivo, lo designan como un administrador adjunto de aduana, o sea que estaba equiparado prácticamente a Gómez Centurión. Hoy claramente él va a tuvo sustituir esa denuncia, ¿es esto? Él fue designado, fue durante mucho tiempo empleado gerente a nivel gerencial de Quilmes, donde tenía un alto cargo. Y habrá sido en junio de este año aproximadamente, se lo designa como director adjunto de aduana. Ah, bien, muy bien. Bueno, veremos. Pero Enrique, vos tenés una pregunta para Carlos. Retomando el tema que estabas al momento del break, ¿no? Hablabas del tema del solve et repete, o sea, pague primero, vaya a discutir después. Esto, si yo mal no recuerdo, de mis conocimientos jurídicos, va contra el Tratado de Costa Rica, ¿no?, de Derechos Humanos, que decía que era inconstitucional. O sea, es inconstitucional en la medida que el tratado forma parte de la Constitución. ¿Es correcto? Al derecho y al revés. Al derecho y al revés, tal cual. Veámoslo. El solve et repete es un anacronismo y que muchas veces se hace sumamente dificultoso cumplirlo. Aquí, en relación con el Pacto de San José de Costa Rica, el conocido artículo 8, cuando nos dice que toda persona debe ocurrir, tiene el derecho a ocurrir libremente a tribunales, a ventilar sus cuestiones de índole civil, comercial, penal y fiscal. Cuando Argentina ratifica este pacto, un sector importante de la doctrina dice, bueno, evidentemente se derogó el principio del solve et repete, que tiene una larga historia. Y miren ustedes, si bien es cierto que se le atribuye la generalidad de la doctrina una creación pretoriana, en viejos fallos de las primeras conformaciones del organismo de la historia institucional argentina, en realidad ya en una vieja y
tildada como primer ley de contabilidad, se podía tener cierto génesis de este instituto. Pero ¿qué es lo que dijo la Corte? La Corte resolvió un caso que fue Micrónimo Barranca Belgrano, que yo siempre digo que tiene dos facetas para el análisis. El primero de ellos es que se trata de una persona jurídica. Y nuestra Corte, por primera vez, analiza si corresponde o no aplicarle el Pacto de San José de Costa Rica. Este es uno de los problemas. Persona, en la letra de la Convención, en la jurisprudencia de la Corte y los informes de la Comisión Interamericana, es la persona humana. Sin embargo, una causa Cantos contra Argentina, Cantos versus Argentina, elípticamente también acepta la presentación de Cantos, porque dice, bueno, en definitiva las consecuencias son las personas humanas. Claro. Eso es la extensión humanas. De los derechos humanos a personas no humanas, jurídicas. Países, por un lado, también está el tema de los animales. Pero ¿no? También, claro que sí, pero además debemos, convenir lo siguiente: debidamente adaptados también debe protegerse la persona jurídica. Por ejemplo, el derecho a la vida, la tenemos nosotros, pero también tiene derecho a la vida jurídica una sociedad en la medida que cumpla con los requisitos, los recaudos legales. Bueno, claro, está la ley penal de represión penal de las empresas, correcto, que justamente también trae ese tema en debate, ¿no? Sí, esto es lo bueno. Decía un alegre y dicharachero juez español, porque mis opiniones son discutibles y mis sentencias apelables. Lo cierto es que en esa causa la Corte nos dijo ni. Claro. Es decir, la sitúa como una cuestión de hecho y prueba, porque dice, mire, en este caso no se ha alegado, ni siquiera probado que le fuera imposible. Entonces, hoy en día, si bien ha estado atemperada con algún fallo específico, podríamos decir lo siguiente: nosotros tenemos que demostrarle a un juez que efectivamente el previo pago es tan alto, nos es imposible, mediante pericia, mediante los medios de prueba conducentes a demostrar este extremo, que violan el acceso a la justicia. Pero fuera de este supuesto, el sol de repete goza de buena salud. Me dice, ¿debe ser así? No, evidentemente tendríamos que ir... o sea, si tenés la plata, no tenés derecho, tenés que pagar. Hay que pagar. Pero verdaderamente nosotros cuando hacemos un análisis desde el punto de vista normativo, muchas veces nos alejamos de la realidad, ¿no es cierto? Porque ¿qué es la realidad? Que las provincias lo están exigiendo, incluso en sede administrativa. Muchos códigos fiscales, cuando usted tiene que recurrir... Para el recurso hay que pagar. Hay que pagar, con lo cual es un abuso. Tremendo. Esto parecería que se relaciona con lo primero que hablamos, de la prisión preventiva, ¿no? Sin haber una sentencia vas preso primero. Firme. Ahora, aprovecho, digamos, teniendo en cuenta todo este movimiento de reforma tributaria, etcétera, en la cuestión específica tuya de juez de ejecución fiscal, ¿qué propondrías como reforma del artículo que refiere a esto en la ley de procedimiento fiscal, o te parece que está bien la ley como está? No, al contrario, es decir, yo creo que es susceptible de reforma. Sé que desde el ámbito del Poder Ejecutivo se está promoviendo, desconozco el texto, soy completamente sincero, incluso me hubiese gustado que se diera publicidad, no solo para los jueces, sino para los abogados litigantes, sino para los colegios de abogados, sino para que la comunidad pudiera también efectuar sus aportes. En primer lugar, el fisco necesita una vía rápida de cobro de la deuda tributaria. Esto es innegable. Vuelvo a repetir, en mi punto de vista está muy bien, pero siempre dentro del marco de un sistema jurídico que ha sido sumamente cambiado desde la irrupción de los tratados internacionales como rango supralegal desde la reforma Santa Fe Paraná del 94. Entonces, aquí hay algo que no podemos dejar de señalar, que es el marco del debido proceso. Entonces, en ese debido proceso yo creo que es necesario ampliar las posibilidad o el espectro defensivo de los contribuyentes. Por ejemplo, hoy en día la Corte sigue sosteniendo que la excepción de compensación no es una de las admitidas por la 11683 al día de hoy. Sin embargo, nosotros hemos cambiado... Compensación sería que vos tenés un crédito contra el fisco y el fisco te reclama una deuda. Lo explico para... Exacto. Porque tengo una consulta que me llegó recién de una ama de casa. Dice, bueno, a mí me llega una boleta de deuda de algo que no existe, que ya pagué,
¿tengo necesariamente que buscar un abogado? ¿O hay algún organismo, resorte dentro de la administración, un defensor de contribuyentes, alguien que yo pueda llevarle mi caso y me lo puede solucionar sin pagar y sin tanto trámite? Al derecho y al revés. Si la causa está en sede administrativa, usted puede requerir, ¿no es cierto?, si se quiere, la revisión por parte de las autoridades de recaudación. En su caso, puede recurrir también a lo que se denomina defensor del contribuyente, que está para precisamente intervenir en ciertas controversias, asesorarlo, informarlo y verlo. Ahora, si la administración fiscal ha librado boleta de deuda, se ha diligenciado el mandamiento de intimación de pago embargo y está ya me embargaron la cuenta. Claro. Y tengo la boleta que pagué. Sí. Exacto. Tengo la boleta que pagué y me embargaron la cuenta. ¿Qué hago? Esa es la gran pregunta. Mi consejo es muy simple. ¿Cuándo se efectuó el pago? Estamos hablando que es con anterioridad al libramiento de la boleta de deuda, porque si es posterior no implicaría nada anecdótico siquiera, ¿no? Simplemente la boleta de deuda estuvo bien librada. Si pagué después, pagué mal. Exacto. No pagó mal, pero pagó extemporáneamente, razón por la cual es válido el reclamo. Está la boleta de deuda bien librada, el título ejecutivo no ofrece ningún tipo de inhabilidad, la deuda existía, se paga después, razón por la cual pagará las costas del juicio. Ahora, en este caso específico tiene que ser un pago anterior. La 11683, pues digo que hay que reformular también, lo que me dice que el pago no solo tiene que ser total, pago total, sino que tiene que ser documentado, tengo que tener. Pero además debe ser comunicado, que esto viene de la época de las carretas, porque hoy en día la información es en tiempo real, y además tiene que ser correctamente imputado, es decir, antes había 3 códigos, hay una infinidad de códigos que se hace sumamente difícil. ¿Qué debe hacer un contribuyente? Esto es todo a favor de la administración. Esto es todo a favor de la administración, sí señor. El juicio del artículo 92 se basa en este principio que nosotros hablábamos, el solve repete, por eso tan acotada la defensa. En ese caso, la única posibilidad que tiene es exactamente igual que si fuera en una causa civil. En una causa civil viene un señor, me demanda por una deuda que yo pagué. Pues si yo tengo recibo de pago, tendré que contratar un abogado o en su caso ir al abogado, algún servicio jurídico algún servicio jurídico gratuito. No sé si atienden que ofrece estas cosas. Sí, no sé si atienden, temas fiscales atienden. No sí, sé. sí, por lo menos en muchas jurisdicciones me consta que es así. Déjame que diga o comente alguna cuestión más de orden. Hoy tenemos previsto a partir de este programa y por iniciativa de aquí presente nuestro colega Enrique Schiarchi, que me parece muy atinado, hoy creamos una sección en nuestro programa que lo llamamos, por ahora lo llamamos el Rincón de los Reclamos. Hay una propuesta para cambiarle el nombre, pero quizás la idea sigue siendo parecida. Podemos encuadrar la consulta de esta ama de casa que se siente afectada por el avasallamiento de la administración tributaria dentro de este esquema, es decir, queremos decirle a nuestros oyentes que a partir de hoy se trata de un tema tributario, de una cuestión de injusticia, que no esté al alcance del ciudadano común resolverlo y no tiene un hombro, si se quiere, donde llorar o reclamar o lo que sea. Bueno, puede hacerlo a nuestros números telefónicos. Nosotros tenemos un contestador habilitado en forma permanente, el 5254-2353, en todo momento nos pueden dejar allí mensajes. ¿Gratuitas, Alfredo? Bueno, eso por supuesto que sí, este es un servicio público y por supuesto que son respuestas digamos orientativas. Claro, y aparte con la opinión nuestra y con nuestras limitaciones y los posibles errores, pero con la mejor voluntad. Tratamos de, además de hacer un programa, prestar un servicio a la comunidad, si podemos hacerlo sin transformarnos. Y hay que ver si los colegios públicos de abogados, de contadores, no tendrían que tener algún tipo de servicio de orientación para el que les llega
una ejecución o un embargo, porque a veces no te llega la cédula, simplemente te avisan del banco, mira, le embargaron la cuenta. ¿Y cómo sigo esto? Es demasiado complejo, pero déjame, ¿no?, que le traslade una consulta. Y además son robots los que te la mandan, eso es lo peor, ¿no? Está todo sistematizado. Somos una especie de Matrix fiscal. Sí, tal cual. Déjame que le haga una consulta aquí a nuestro invitado, aprovechando su especialidad y su conocimiento profundo, porque creo que se los dije antes, pero lo repito en tal caso. Carlos Folco tiene más de una docena de libros sobre la materia tributaria, en especial temas de procedimiento tributario. Él fue funcionario de la AFIP en su momento, estuvo a cargo de una región de nuestro país, también estuvo en la aduana, tiene una enorme experiencia en el ámbito administrativo, es académico, ha escrito, ejerce la docencia en forma amplia y actualmente la magistratura como juez en la materia. Ahora le preguntamos, el blanqueo que hubo en nuestro país, creo que terminó a principios de año, a fines de año, venció, que tuvo un gran éxito y fue anunciado de esa manera, como un enorme éxito por la cantidad de patrimonios declarados y como consecuencia de ello la recaudación pertinente. ¿Es una solución? ¿Ha sido una solución para la problemática recaudatoria de nuestro país? ¿Es una solución para todo lo que tiene que ver con la evasión tributaria, los fondos que se mantienen en el exterior en gran cantidad y no son repatriados tal como lo reclama o son de tanta necesidad que estén dentro del circuito financiero de nuestro país? ¿Cómo lo ves, Carlos? Sí, en primer lugar, desde mi postura personal, yo soy una persona que siempre se ha opuesto a este tipo de medidas, porque tiene un mensaje aleccionador muy simple: no pagues, porque en definitiva en algún momento va a venir el blanqueo. Alfredo, nosotros que ya hemos transcurrido un tiempo más que suficiente para darnos cuenta de lo reiterado y de cómo se ha puesto especial énfasis que es la última oportunidad o que es el último de los blanqueos que existen. Es decir, yo si hago memoria, esto se ha dado de una manera reiterada y vuelvo a repetir, al menos durante el último medio siglo. Pero déjame que te redireccione la pregunta. Se blanqueó, fue muy exitoso, se recaudó como consecuencia del blanqueo. Ahora, a partir del día siguiente al vencimiento, esa gente que blanqueó, esa gente y otra, ¿dejó de evadir impuestos o continuó con su actividad evasora? Por supuesto que es algo que no lo tenemos documentado, pero ¿qué te dice tu intuición? ¿Está resuelto? ¿Se resolvió el tema de la evasión en la Argentina? No, de ninguna manera. En cuanto a los porcentajes de evasión. No, esto vuelvo a repetir, yo no tengo datos estadísticos que así me lo demuestren y puedo hablar como simplemente una opinión en base a algunos de si se permite el término, los estudios que se han realizado al respecto. Primero, el fenómeno el blanqueo fue sumamente exitoso y hasta superó los cálculos más optimistas que tuvo el gobierno. Esto está fuera de discusión y ha sido muy importante este ingreso en las arcas del erario. Ahora, en países incluso mucho más desarrollados y con administraciones tributarias más sólidas y eficientes que las nuestras, la evasión sigue existiendo. En Argentina nos consta incluso por experiencia personal que hemos tomado conocimiento de verdaderas mega evasiones, razón por la cual, si me preguntan, yo creo que persisten altos bolsones de evasión fiscal y que hay
dos cuestiones. La primera de ellas es las alambicadas ingenierías defraudatorias que utilizan y que se hace sumamente difícil de poder detectar y eventualmente sancionar. Y el segundo lugar es que nuestra legislación no es una legislación adecuada. ¿Y los niveles de tributación no llevan a evadir? Demasiada presión también. Eso es uno de los... Yo creo que se juntan demasiada presión con nuestra norma cultural de transgredir y de no cumplir la ley. Perdón, yo tengo un colega casualmente contador que, digamos, ejerce su profesión en Europa, en Italia. Y él me comenta cada rato que en Italia hay cada rato regímenes de blanqueo, llamémoslo así, o de regularización impositiva. Inclusive me comentaba que son regímenes parciales. Por ejemplo, este año hubo un régimen de permitir blanquear bienes que los italianos tenían en el exterior, pero como cada 3-4 años hay blanqueo. Yo escuché, me acuerdo, el blanqueo más grande que hubo en Europa fue cuando pasaron al euro, ¿no? Porque había mucho dinero que estaba en cajas de seguridad, claro, en francos franceses, claro, pesetas, etcétera, que si no, ¿qué se hacía con ese dinero? Hubo un gran blanqueo amplio. Pero luego pensé que ya nunca más, no, cada tantos años vuelve. Lo único que los blanqueos son no tan, digamos, favorables como el de acá, de pagar un 8% o un 10%, sino en todo caso evitar las multas, evitar intereses que son demasiado gravosos. Y luego, bueno, me voy a poner un poco, no a favor del blanqueo, pero lo que decía un poco Carlos, ¿qué pasa con el dinero? Si nosotros, estando, digamos, los contribuyentes que tienen muchísimo dinero y tienen todas las artimañas para dejar el dinero fuera del sistema, bueno, ese dinero que no está en el sistema es un dinero que de repente no contribuye a la, como se dice, al desarrollo del país, ¿no? Dinero que está fuera, está mal. Yo, por ejemplo, del blanqueo, de este blanqueo último, me parece horrible que hayan tenido que pagar la misma tasa el que trajo el dinero acá que el que lo dejó afuera, porque no tiene, digamos, el dinero de afuera la posibilidad, digamos, de contribuir, ¿no?, al desarrollo argentino. Muy bien. Yo creo que realmente la solución, y esto es una opinión personal, me parece que todavía no se le ha encontrado la vuelta al mecanismo. Me parece que la clave está en los enormes la enorme presión tributaria y los porcentajes de tributación que realmente hay un tema llevan también, Alfredo, hay un tema contable importante. Sí. Mientras no reconozcamos la inflación en los estados contables, vamos a tener sociedades que van a pagar impuestos a las ganancias y van a estar dando pérdidas reales. Vamos a tener sociedades que van a tener hay conexionistas que quieren que les repartan dividendos y los dividendos son ficticios. Entonces creo que también el sinceramiento debe pasar por una posibilidad de ajuste de los estados contables por inflación, con los distintos mecanismos que existen, con el mecanismo anterior, con uno nuevo. No sé tu opinión, Enrique, como experto del IADECO, del Instituto Autónomo de Derecho Contable. Inclusive hay gente que, digamos, habla maravillas del fallo Candy, ¿no?, de la Corte Suprema, que reconoce el ajuste por inflación, pero lo reconoce en la medida en que se demuestre la confiscatoriedad del impuesto. Y yo digo, si esto es público y notorio, ¿qué hay que demostrar? ¿Que hubo un 1.400% de inflación del 2001 hasta la fecha? Lo sabemos todos. ¿Cuánto ganaba una persona en el 2001? ¿Cuánto gana ahora? ¿Cuánto pagaba de luz en ese momento? ¿Cuánto paga ahora? ¿Cómo puede ser de que el fisco no lo reconozca? Carlos, se nos está agotando el tiempo, pero no sin antes hacerte una pregunta. Queríamos cerrar el programa con unas palabras tuyas acerca de lo que en el día de hoy, y esto un poco te lo comento, lo digo al aire porque es un hecho de estas horas, el presidente de la República ha hecho una convocatoria de las fuerzas vivas, empresarios, sindicalistas, etcétera, etcétera, para discutir la temática tributaria y tratar de introducir reformas. Por ahora creo que lo que se ha adelantado es la eliminación, en la medida de lo posible, de los tributos que pueden llegar a ser regresivos o contrarios a cualquier sistema tributario sano,
¿Qué reflexión muy cortita nos puedes hacer al respecto a modo de despido? Sí, yo creo que hay consenso en la necesidad de reformular o eliminar ciertos tributos. Comencemos ingresos brutos, que es un impuesto que tiene efectos muy nocivos desde el punto de vista económico, pero es de suma significación, por lo tanto es un grave tema que va a ser sumamente resistido por las provincias. El impuesto de sellos es uno de los impuestos, yo digo, que más influye. Que había sido derogado en su momento, ¿te acordás? En época de Cavallo no existía. Se mencionaba el impuesto a los cheques. Sí, claro. El tema de impuesto a los cheques de igual manera, ¿no es cierto? Esto es en general... ¿Y el IVA? El IVA, obviamente, debería haber una reducción de una alícuota y una ampliación de las exenciones que prevé. Bueno, claro. Cerramos aquí. Gracias, te Carlos. comprometemos, Carlos, para una próxima visita, porque Después que salga realmente la reforma. el tiempo se ha hecho tirano, y queremos anunciarles que ahora se viene el programa ¿A Cambio de Qué?, llamado ¿A Cambio de Qué?, con Laura Sverlik como conductora, y con esto los despedimos hasta la semana que viene. Sí, un mensaje de último momento. Para los oyentes del Tercer Ojo, mañana vamos 1 hora antes, 18 a 19 horas, por razones de fuerza mayor, fútbol. Gracias, señores. Buenas noches.